Imagina que tienes una caja mágica que puede crear lo que desees. Puedes pedir una manzana y aparece una manzana. Pide un lápiz y aparece un lápiz. Incluso puedes pedir un unicornio y aparece un unicornio. Lo extraño es que la caja no decide qué crear hasta que la abres y miras dentro. Antes de que mires, podría estar creando cualquier cosa. Solo cuando abres la caja, elige y se convierte en una sola cosa: la manzana, el lápiz o el unicornio. Todas estas posibilidades existen simultáneamente dentro de la caja. Esto es similar a cómo funcionan las partículas en la mecánica cuántica antes de ser observadas. Existen en un estado donde podrían ser muchas cosas a la vez. Al ser observadas, colapsan en un único estado. Una interpretación de esto es la interpretación de Copenhague. Sugiere que observar una partícula es lo que causa que tome un estado definido. Este proceso se conoce como colapso de la función de onda. El acto de medir interactúa con la partícula de tal manera que ya no puede permanecer en superposición. En su lugar, toma un único estado definido. En nuestra historia, abrir la caja y mirar dentro es como observar la partícula, haciéndola convertirse en una sola cosa. Los antiguos griegos pensaban que los elementos básicos podrían ser aire, fuego o agua. Esta era una idea revolucionaria en su momento, intentando explicar la diversidad de la naturaleza con un conjunto limitado de sustancias fundamentales. Hace un siglo, los físicos estaban seguros de que era el átomo. Experimentos realizados por Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr y otros revelaron que los átomos estaban hechos de partículas aún más pequeñas y que estas partículas exhibían comportamientos extraños no explicados por la física clásica. La física moderna nos dice que los bloques de construcción del universo son partículas subatómicas como electrones, quarks y neutrinos. Se cree que estas partículas son los constituyentes fundamentales de la materia. Y toda la materia que vemos a nuestro alrededor está compuesta por varias combinaciones de estas partículas. Sin embargo, la historia no termina ahí. La teoría cuántica revela que los bloques fundamentales del cosmos van más allá de las partículas, extendiéndose a la propia estructura del espacio y el tiempo. En este marco, el universo no está compuesto meramente de partículas moviéndose a través del espacio, sino más bien de una interacción dinámica de campos y fuerzas dentro de la estructura del espacio-tiempo. Estos campos, descritos por la teoría cuántica de campos, son la verdadera esencia de lo que constituye la realidad, con las partículas emergiendo como excitaciones de estos campos subyacentes. Hoy en día creemos que la capa más profunda de la realidad consiste en partículas elementales gobernadas por la teoría cuántica. Este reino diminuto e invisible es de donde proviene todo lo que vemos y experimentamos. Es un mundo lleno de maravillas y que a menudo puede parecer extraño. Comencemos con lo que sabemos. La materia visible está hecha de átomos que tienen protones y neutrones en sus centros. Sin embargo, estos protones y neutrones no son las partículas más pequeñas según el modelo estándar de física de partículas, que explica la realidad. A las escalas más pequeñas hay partículas aún más pequeñas. Sorprendentemente, todo en el universo puede rastrearse hasta los átomos. Un átomo es la unidad más pequeña de materia que conserva las características y propiedades del mundo visible más grande, incluidas las propiedades físicas y químicas. Un átomo es fundamentalmente una entidad cuántica con sus propios niveles de energía, propiedades y leyes de conservación. Interacciona con las 4 fuerzas fundamentales conocidas. De muchas maneras, toda la física puede verse dentro de un solo átomo. Aquí está lo que los átomos pueden decirnos sobre el universo. Aquí en la Tierra, alrededor de 90 elementos ocurren de forma natural y se forman por procesos cósmicos. Cada elemento tiene un átomo con un núcleo hecho de protones y posiblemente neutrones, y rodeado por electrones igual al número de protones. Cada elemento tiene propiedades únicas, como dureza, color, puntos de fusión y ebullición, densidad, conductividad, electronegatividad, ionización, energía y muchas otras. Lo notable de los átomos es que hay solo una propiedad que define el tipo de átomo que tienes, y por ende, esas propiedades, el número de protones en el núcleo. En la vida cotidiana hay ciertas reglas que damos por sentadas, causa y efecto. Por ejemplo, algo ocurre y eso causa que otras cosas ocurran dependiendo de lo que sucedió al principio. Diferentes causas llevan a diferentes efectos. Sin embargo, en el caso de la física cuántica, las reglas estándar son fundamentalmente diferentes. No puedes definir incluso tu punto de partida con una precisión arbitraria, ya que hay una incertidumbre inherente a ciertas propiedades de tu sistema. No existe una forma determinista y predecible de describir cómo evoluciona un sistema cuántico con el tiempo. Solo un conjunto de probabilidades que puedes calcular. Si realizas una medición, observación o interacción lo suficientemente precisa, verás un único resultado.
Sin embargo, el acto de medir, observar o interactuar cambia el estado de tu sistema. Este comportamiento ha sido debatido durante casi un siglo. La resolución puede ser inquietante. No interpretarla en absoluto. Por extraño que parezca, las interpretaciones podrían ser lo que nos impide entender verdaderamente la realidad cuántica. La teoría cuántica, por su parte, es una descripción sumamente efectiva del mundo microscópico de átomos y sus constituyentes. Sin embargo, de manera perturbadora, también revela una realidad profundamente contraintuitiva, en la que, por ejemplo, una partícula puede existir en una superposición de estados donde puede hacer dos o más cosas a la vez. En 1935, Erwin Schrödinger ideó su famoso experimento mental para ilustrar una consecuencia de la teoría cuántica. Imaginó un gato encerrado en una caja con un frasco de veneno. La desintegración de un átomo radiactivo podría desencadenar un martillo que rompa el frasco y, como resultado, mate al gato. Si el átomo está en una superposición de desintegración y no desintegración, el gato estaría tanto muerto como vivo al mismo tiempo. La única forma de averiguarlo sería abrir la caja. Este experimento mental llevó la rareza cuántica del ámbito microscópico al mundo cotidiano, forzando a los investigadores a confrontarla. Los físicos se refieren a estas superposiciones a escala macro, las que involucran muchos átomos u otras entidades cuánticas, como los estados de gato de Schrödinger. En la última década, estos gatos han ayudado a los investigadores a explorar la transición entre los mundos cuántico y clásico. También han comenzado a explicar por qué no vemos objetos cotidianos en dos estados a la vez. ¿Y si alguna vez podríamos verlos? La idea de que un animal teóricamente cuántico podría estar tanto vivo como muerto al mismo tiempo es un ejemplo clásico de rareza cuántica. Preguntas como cómo o por qué funciona la física cuántica, o qué representan, si es que representan algo, los objetos matemáticos en la teoría cuántica. Tienen tantas respuestas como estemos dispuestos a darles, pero esas respuestas dicen mucho más sobre nosotros y nuestros prejuicios, sesgos y suposiciones sobre el universo que sobre la realidad misma del universo. Hay muy pocas cosas que realmente podemos observar en la naturaleza. Propiedades de las partículas como posición, momento, secciones transversales, amplitudes de dispersión y estados cuánticos individuales. Preguntar sobre la naturaleza subyacente de la realidad asume que sigue reglas que se ajustan a nuestra intuición, pero lo opuesto puede ser cierto. Nuestra percepción de la realidad está limitada por nuestros sentidos y capacidades, y las verdaderas reglas que rigen el universo podrían ser más extrañas para nosotros de lo que podemos imaginar. Hablamos de partículas que ocupan puntos en el espacio, pero en realidad son picos energéticos o excitaciones en campos cuánticos subyacentes. Por ejemplo, un fotón es una excitación del campo electromagnético. Estos campos impregnan todo el universo, lo que significa que siempre hay algo de fotonicidad residual en todas partes. Las llamadas partículas virtuales que aparecen brevemente y desaparecen, incluso cuando no hay suficiente energía para crear una partícula real. Los campos se consideran más fundamentales porque las matemáticas no funcionan sin ellos. Sin embargo, la naturaleza cuántica de un campo significa que no puede ser observada directamente. Cualquier observación requiere energía, lo que obliga al campo a producir una partícula. Por lo tanto, a menudo hablamos de partículas porque son lo que podemos observar. Casi todas las partículas tienen una antipartícula correspondiente con la misma masa, pero carga opuesta. La antimateria es rara en el universo visible y se genera mayormente en colisiones de partículas. El universo está abrumadoramente hecho de materia y nadie sabe por qué. El mundo cuántico opera bajo reglas que desafían el sentido común. Una partícula puede comportarse como una onda bajo ciertas condiciones, e incluso el concepto de partícula se vuelve incierto al examinarlo más de cerca. Intentar precisar la ubicación de una partícula oscurece su momento, mientras que registrar su momento oscurece su ubicación. Este es el principio de incertidumbre de Heisenberg, sugiriendo que estas propiedades en sí mismas son inherentemente difusas. El aspecto más sorprendente de la física cuántica es el mínimo de propiedades necesarias para definir una partícula: masa, carga y momento angular o spin. Con estas, una ecuación matemática puede describir completamente la partícula a través de su función de onda, que predice su comportamiento. Probabilidades. Este concepto está estrechamente relacionado con la dualidad onda-partícula y la superposición. Las partículas existen en un rango de estados parecido a ondas hasta que se observan, momento en el cual su función de onda colapsa y adoptan un estado específico. Sin embargo, la pregunta de quién o qué se necesita para observar este colapso sigue sin responderse. ¿Bastan los detectores o juega un papel la conciencia humana?
Los físicos cuánticos han propuesto varias interpretaciones, desde la necesidad de la conciencia humana hasta la idea de que el colapso de la función de onda es ilusorio y todos los estados posibles existen en universos paralelos, la interpretación de muchos mundos. No hay una respuesta sencilla. Hemos aprendido lo que sabemos hoy sobre el universo al hacer las preguntas correctas, es decir, al configurar sistemas físicos y luego realizar las mediciones y observaciones necesarias para determinar lo que está haciendo el universo. A pesar de lo que podríamos haber intuido de antemano, el universo nos mostró que las reglas que obedece son extrañas pero consistentes. Las reglas son simplemente profundamente y fundamentalmente diferentes de cualquier cosa que hubiéramos visto antes. La realidad, si quieres llamarla así, no es una existencia objetiva más allá de lo medible o observable en la física. Describir lo observable y medible de manera precisa y completa es nuestro objetivo más alto. Al crear una teoría donde los operadores cuánticos actúan sobre funciones de onda cuánticas, podemos calcular con precisión la distribución de probabilidad de los posibles resultados. Para la mayoría de los físicos esto es suficiente. Sin embargo, puedes añadir suposiciones a estas ecuaciones y llegar a diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica. ¿Es la función de onda cuántica irrelevante hasta que haces una medición? ¿Ocurren todos los resultados posibles, requiriendo un número infinito de universos paralelos? ¿Puede la realidad ser imaginada como un número infinito de sistemas idénticamente preparados con la medición eligiendo cuál representa nuestra realidad? ¿Tienen las partículas siempre posiciones reales y no ambiguas, guiadas por ondas piloto deterministas de manera no local? Hay varias interpretaciones cuánticas con diferentes suposiciones sobre las propiedades. A pesar de sus diferencias, ningún experimento puede distinguir estas interpretaciones entre sí, aunque ciertas interpretaciones, como las que tienen variables ocultas locales y reales, pueden ser descartadas. Frustrantemente, todas estas interpretaciones y otras son experimentalmente indistinguibles entre sí. No hemos podido diseñar ni realizar un experimento que distinga una de estas interpretaciones de otra, y por lo tanto, son físicamente idénticas. La idea de que hay una realidad fundamental, objetiva e independiente del observador es una suposición sin evidencia que la respalde, solo miles y miles de años de nuestra intuición diciéndonos que debería ser así. La ciencia no busca confirmar nuestros prejuicios, sino descubrir la naturaleza de la realidad independientemente de nuestras preconcepciones. Para entender la mecánica cuántica, deberíamos dejar de lado los prejuicios y aceptar lo que el universo nos dice. Los fotones entrelazados emitidos desde una fuente que llegan a observadores separados muestran resultados aleatorios pero presentan correlaciones. Si estas correlaciones siguen el realismo local, o no depende de si obedecen o violan la desigualdad de Bell. Entender el universo no se trata de revelar una realidad verdadera separada de las mediciones y las interacciones de los observadores. La realidad podría estar entrelazada con la medición, la observación y la interacción a un nivel fundamental. Para entender mejor el universo, necesitamos pruebas experimentales para distinguir entre interpretaciones. Hasta ahora, solo se han descartado las interpretaciones que requieren realismo local. Elegir entre interpretaciones es una cuestión de estética. Las mediciones experimentales de correlación de polarización coinciden con las predicciones teóricas de la mecánica cuántica, indicando que las correlaciones reales locales entre fotones no pueden explicar la precisión observada. En ciencia no declaramos qué es la realidad, y luego ajustamos las observaciones para que se ajusten a nuestras suposiciones. Las teorías y modelos que predicen observaciones con precisión, poder predictivo y suposiciones mínimas sobreviven. La física no se preocupa porque la realidad parezca desconcertante y extraña. El problema surge solo si exigimos más al universo de lo que la realidad proporciona. Hay una realidad extraña y maravillosa allá afuera. Hasta que diseñemos experimentos que nos enseñen más, es mejor aceptar la realidad tal como la podemos medir, que imponer estructuras adicionales basadas en nuestros prejuicios. Hasta que realicemos ese experimento crucial, estaremos filosofando superficialmente. En lugar de confiar en la intervención científica, seguiremos en la oscuridad. Hasta entonces, la mecánica cuántica sigue siendo la teoría de la realidad más precisa y poderosa de la ciencia, prediciendo numerosos experimentos y generando numerosas aplicaciones. Sin embargo, los físicos y los filósofos siguen divididos sobre su interpretación. Muchos físicos, quizás la mayoría, se adhieren a la interpretación de Copenhague, que sugiere que los físicos deben centrarse en los cálculos en lugar de intentar entender el significado subyacente de la mecánica cuántica. El filósofo Tim Maudlin critica este enfoque, destacando varias interpretaciones de la mecánica cuántica que ofrecen explicaciones detalladas de cómo funciona el mundo.
Sin embargo, la crítica de otros científicos a estas interpretaciones refuerza el escepticismo, ya que parecen complicadas e improbables. No exploran interpretaciones que enmarcan la mecánica cuántica como una teoría sobre la información, lo cual algunos encuentran atractivo. Sin embargo, para otros, estas interpretaciones basadas en la información parecen incluso menos plausibles, ya que introducen la conciencia en la física, socavando su objetividad. El debate sobre la conciencia es igualmente controvertido. Anteriormente, había un consenso en que la conciencia emerge de los procesos neuronales, pero ha faltado evidencia empírica para estas teorías. En consecuencia, ahora hay una multitud de teorías, incluyendo la teoría de la información integrada y propuestas que sugieren que los efectos cuánticos sustentan la conciencia, aunque la evidencia para esto es escasa. Avanzar en el viaje para entender la realidad cuántica va más allá de las limitaciones de nuestras percepciones rudimentarias. Es fácil ser seducido por la cara que la naturaleza revela directamente a nuestros sentidos. La evidencia recopilada de nuestras percepciones rudimentarias a menudo da lugar a una concepción nublada del mundo que habitamos. Evaluar la existencia mientras se falla en abrazar las ideas de la física moderna sería como luchar en la oscuridad con un oponente desconocido. Al profundizar en nuestra comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad física, reconfiguramos profundamente nuestro sentido de nosotros mismos y nuestra experiencia del universo. La física cuántica es cautivadora porque desafía nuestras experiencias cotidianas. La materia puede comportarse como ondas y partículas. El universo está compuesto de cuanta indivisibles. Solo podemos predecir probabilidades en lugar de resultados específicos, y opera de manera no local en el espacio y el tiempo. Sus efectos son más evidentes a las escalas más pequeñas, lo que lo convierte en uno de los descubrimientos más peculiares sobre el universo. Sin embargo, a menudo nos incorporamos en la ecuación, introduciendo conceptos como observación, medición e interacción. Eliminándonos y quedándonos con ecuaciones, resultados y las respuestas del universo, la física no puede explicar por qué el universo funciona como lo hace, solo puede explicar cómo funciona. Para entender la naturaleza fundamental de la realidad, pregúntale al universo sobre sí mismo y presta atención a sus respuestas. Cualquier otra cosa que añadamos es nuestra propia construcción, no la del universo.